Hola, jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más y esta vez tengo el gusto de estar con una amiga, con una compañera de filosofía que ahora se lanza como diputada local por el Distrito 10 acá en la ciudad de Puebla, que es Gabriela Aguilar. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Mucho Bien, tiempo sin vernos, sí, pero hasta que se nos hace el placer de saludarnos, aunque sea por este medio, ¿no? sí, me da mucho gusto ver ahorita que ya empezaste tu proyecto político, ya eres candidata y te quiero preguntar sobre esas mismas circunstancias, ¿de acuerdo? Y más porque estudiaste filosofía. Bien, Sí, claro que ¿qué, sí. cómo se da esta oportunidad para poder ser candidata a la diputaduría local del Distrito 10? Pues fíjate que fue un recorrido que la verdad no tenía yo planeado, no tenía pensado. Sin embargo, tú sabes muy bien que pues no nos podemos ocultar las cosas. Yo, independientemente de que estudié filosofía, sabes que mi familia pues se dedica al gremio laboral del comercio, para ser más concisos y precisos en las ferias. Mi familia, de la parte anterior pues viene de formación pues no académica, pero sí tienen un poquito el nivel de conocimiento sobre leyes, y del otro lado de mi familia pues sí tienen esa inquietud, de pues más que nada la lucha social, ¿no? Entonces, tú sabes bien que la filosofía pues es una de las bases fundamentales, ¿no? El tratar de mejorar nuestro entorno social. Entonces, no estaba en los planes. Sin embargo, con esta pandemia nosotros, como ferieros agrupamos un grupo, por así decirlo, y perdona por repetir la palabra, que fue el Grupo de Ferieros Unidos del Estado de Puebla, en donde albergamos un poco más de 2.700 personas que se dedican a este gremio, entre empresarios, vendedores de artesanías, venta de cacao, de alimentos, juegos mecánicos, etcétera. Entonces, nosotros, mucha gente tiene la idea errónea de que somos ambulantes. Sin embargo, hacíamos pagos a Comisión Federal, pagos a ayuntamientos, pagos a espacios públicos, a tránsito municipal, recolección de basura, pedíamos permiso para laborar en protección civil, entre otras instancias. Cuando viene la pandemia, nosotros buscamos que alguna instancia gubernamental nos apoyara, ¿no? Y nos dimos cuenta que teníamos todas las puertas cerradas. Al final de cuentas, no existía un respaldo para la gente trabajadora, y es como cuando se me da la oportunidad de trabajar en este proyecto, pues decido y acepto, no por ser una ambición personal, sino por ser una ambición social, una ambición que me permita abrir las puertas de los sectores más vulnerables, porque como te vuelvo a repetir, yo vengo de un sector pues de trabajo y entiendo lo que es sobrevivir con un salario mínimo, ¿no? Entonces, al presentarse esta oportunidad, pues para mí es tratar de levantar la voz y de realmente apoyar, los sectores vulnerables, las personas que más necesitan ser escuchadas. Y es cuando digo, pues vamos con todo, ¿no? Vamos a darle seguimiento a este proyecto y vamos a encaminarnos, ¿no? Con toda la actitud, con todos los conocimientos que tenemos y sobre todo con la experiencia personal y social, ¿no? Ok, con todo esto que me estás diciendo, esa experiencia, por obvias razones, no va directamente dirigida hacia que tú hayas tenido antes un cargo público, sino va dirigida con la experiencia que tú tienes de la vivencia, no sé si sea la palabra correcta, de las carencias que luego se pueden llegar a vivir y de la discriminación que tiene el gremio que tú estás diciendo aquí. Ahora bien, yo te pregunto, tu formación académica como tal de filosofía, ¿cómo va a ayudar a, al Distrito 10 a su mejora? Pues principalmente no solamente sería la cuestión filosófica, ¿no? Porque si hablamos de filosofía, yo creo que nos estaríamos encuadrando en la mera academia, sino en la práctica social, la práctica humanista, entre
pues nos hemos conocido bien. Alguna vez creo que estuvimos juntos en algún curso de las problemáticas de América Latina, ¿no? Y justamente es estas situaciones que platicábamos, todas esas carencias que se tienen y toda esa falta de oportunidad para nosotros poder comentar sobre estas carencias. Entonces es decir, tengo la preparación académica para entender globalmente lo que significa tener una carencia, pero eso no significa que porque yo tenga la preparación académica se quede todo dentro de la academia, sino al contrario, ese conocimiento aplicarlo para mejorar las condiciones de vida, no solamente en el Distrito 10, porque tú sabes bien que legislar en el Congreso no solamente va a ser para un distrito, sino tiene que ir enraizado a las necesidades contundentes que en este caso a mí me toca en Puebla Capital, el Distrito 10 se encuentra en Puebla Capital, englobar y que todas estas carencias y necesidades y todo aquello que tenga que verse, pues sea en beneficio no solamente del Distrito 10, sino de la sociedad en general, porque recuerda algo que siempre comentaba yo, que era que pues básicamente tenemos mucho que guiarnos en la niñez. La niñez son nuestros futuros ciudadanos y estamos dejándolos de lado. En esta cuestión filosófica nos estamos enmarcando mucho a veces en leer autores y en decir, a lo mejor yo conozco de marxismo, conozco de Hegel, o conozco de Kant, o conozco de, por ejemplo, el más común yo creo que sería Aristóteles o Platón, y que muchos políticos lo citan, pero al final de cuentas no ponen en práctica todas estas, todo este conocimiento, ¿no? Porque al final de cuentas tú sabes muy bien que no es lo mismo leer un libro que ponerlo y llevarlo a la práctica. Ahora, algo que te voy a comentar es que nosotros, siendo estudiantes de una carrera como es filosofía, pues sabemos que muchos dicen, y es que, ¿a qué te va a llevar, no? Yo creo que sí nos lleva a despertar la conciencia, no solamente la conciencia social, sino también el humanismo que se está perdiendo, ¿no? En la sociedad. Ok, mira, con todo esto que dijiste me surgen muchas preguntas. Y yo te conozco ya de casi 10 años atrás. O sea, sí sé que eres una persona honesta porque me consta y eres una persona derecha. O sea, dices las cosas muy, muy concretamente y vas al grano. Pero ¿cómo convencer a las personas que no te conocen que realmente vas a tratar de hacer todo lo posible por ayudarlas? Porque siempre está como que esa desconfianza sobre el político, de cualquier partido, ¿eh? O sea, tú lo sabes bien, de cualquier partido, porque también como tú dices, lo debatíamos en clase y lo llevábamos a hablar en estas clases latinoamericanas que recuerdo que tomábamos. ¿Cómo generar esa confianza? Porque en los últimos años ha fallado el PAN, ha fallado el PRI, ha fallado ahora Morena. ¿Cómo generar esa confianza? ¿Cómo volver a generarla? Pues mira, te voy a ser muy honesta, como tú lo has dicho, yo siempre me he guiado por la honestidad y la situación es aquí que hay un doble reto. Una es que crean en ti, que confíen en ti, y el segundo, cambiar la mentalidad de las personas. Yo en este momento me estoy topando con situaciones que verdaderamente desconocía. Eh, Muchos de los candidatos que van o con los que estoy contendiendo van a reelección. Saben en cierta medida de lo que se trata esto, ¿no? Y llegar con una persona y decirle, sabes que te voy a dar eh, una despensa, te voy a dar 500 pesos, te voy a dar este algo por tu voto, pues en automático mucha gente lo acepta, ¿no? Y cuando tú llegas y llegas solamente con la ideología, con tus propuestas, es un poco más complejo, porque no te dan la apertura, ¿no? Está la gente muy acostumbrada a que se vendan en épocas electorales. Es muy difícil convencerlas que esos 500 pesos, que esa bolsita, no les va a durar 3 o 6 años. Es demasiado complejo. Y te voy a ser honesta, en estos puntos en los que nosotros debatíamos sobre mejorar la sociedad, sí yo entiendo que hay muchas carencias, pero si nosotros seguimos vendiendo nuestra democracia, seguimos vendiendo nuestro futuro, pues realmente así podrá ser
el partido de cualquier color, no vamos a poder cambiar. O sea, realmente no se va a poder. Lo que sí te puedo decir, y en mi defensa, es que hasta el momento, eh, si alguien llegase a preguntarle a alguien que me conociera qué opinión tiene sobre mí, al menos concretamente yo siento que esas opiniones serían 100% en beneficio mío. Y mi palabra, mi actuar en esta vida, no solamente en la vida académica, sino en la vida social y en mi vida humanista, pues sí han demostrado que soy una persona 100% responsable y comprometida con mis ideales, que soy una persona que no se deja manipular por otras ideas y como he dicho, realmente es que nosotros merecemos cambiar a la sociedad, nosotros tenemos la oportunidad en nuestras manos, lo podemos hacer, sé que va a ser difícil, pero mm, puede ser que apenas sea un camino que se va a comenzar. Y me da mucho gusto ahora decir que nos conocimos, que somos compañeros de filosofía y que incluso compartimos ideales, porque eh, si yo te lo expreso en la forma más consistente es decir, nosotros no, tú sabes muy bien que llegábamos en camión, ¿no? Que decíamos, oye, complétame un peso para mi pasaje porque no tengo dinero, o compárteme de tu agua, ¿no? Entonces, en ese punto de necesidades, pues es también algo que refuerza aún más los pensamientos, ¿no? El decir qué queremos hacer para mejorar como sociedad. Pues realmente yo creo y considero que va a ser un poquito difícil el camino de que alguien que no te conoce te crea. Sin embargo, pues yo creo que hay mucha gente que necesita este despertar de conciencia, ¿no? A lo mejor es un pequeño un pequeño cimiento de algo muy grande que se debe de fortalecer y que se debe de ir construyendo. Debemos de dejar de hacer políticas de espectáculo y hacer políticas sociales que verdaderamente nos ayuden, que verdaderamente cambien nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de vivir, ¿no? Sí, y con todo esto que estás diciendo, me pareció muy curioso algo que te quiero preguntar. ¿Cuáles son las principales carencias que tú notaste? O sea, ya has mencionado algunas, pero ¿cuáles, ahorita que ya te metiste de lleno a la campaña, que estás recorriendo las colonias de acá del municipio de Puebla, que dices, wow, no me había dado cuenta de esta carencia? ¿Cuáles son las principales carencias que tú has notado? Pues fíjate que de las primeras carencias, las principales que puedo yo ver es que hay muchísimas personas que aún viviendo dentro de la urbe no tienen los servicios básicos o primordiales como son drenaje, luz y agua. Otra de las carencias y que básicamente no se percatan es que yo hace rato que tuve la oportunidad de encontrarme con un grupo, les comentaba justamente esta situación de que hay muchas personas trabajadoras en el aspecto, supongamos, trabajador independiente de la construcción, o como se le conoce popularmente, un albañil, ¿no? Que trabaja de sol a sol, que tiene un sueldo o salario medianamente, pero no tiene la oportunidad de tener una casa de Infonavit, no tiene seguridad social y mucho menos tiene pensión. Y cuando, no lo sé, tú sabes que cargar bultos de cemento, el sol, o sea, es un trabajo demasiado pesado que cuando ahorita se dan los programas sociales de 65 o de 68 años y más, pues prácticamente son inservibles, o sea, no sirve de nada que estén esos programas si no van a servirle a las personas, no son funcionales. Entonces, en estas carencias, pues te das cuenta de que hay mucha gente que carece de trabajo, carece de lo mínimo que como ya te mencioné, son los servicios básicos, carece también de la buena atención médica y carece también de tener, y lo más importante, una vida digna. Y no solamente en un presente, sino en un futuro, tener una vejez digna, o sea, sin preocupaciones, sin tener que decir, bueno, ya trabajé toda mi vida y tengo que seguir trabajando simplemente por el hecho de no estar dentro de un patronato. Entonces, esas son
cosas fundamentales que no se han tomado en cuenta. Muchas personas creen que por el simple hecho de trabajar en una forma independiente es un trabajo deshonesto o que a lo mejor no merece lo mismo que estar dentro de un padrón, ¿no? Yo creo que son cosas carentes, son cosas de las que me he dado cuenta, porque en mi distrito es un distrito muy trabajador, pero por ejemplo la señora de las gorditas, la señora de la fondita, el señor albañil, el de la tiendita, o sea, son personas que van viviendo día a día y que realmente, por más que ellos quieran superarse, no pueden o no se tiene esa oportunidad de superación. Entonces, las carencias son bastantes, desde las más extremas, que me tocó ir a una casa que está construida con malla ciclónica y las paredes son cortinas, estando a 10 minutos del centro histórico, hasta aquellas zonas residenciales en donde realmente no les falta nada, ¿no? Entonces, mi distrito es muy variado, pero sí hay que encaminarse en legislar para proveer a la sociedad de cosas útiles, de proyectos y programas útiles que sean beneficiosos en general. O sea, por ejemplo, hay un programa de mamás solteras y me comentaban unas señoras de este distrito, oiga, es que, por ejemplo, o sea, mi esposo, yo tengo 33 años, mi esposo falleció por COVID y ahora yo soy madre soltera y no entro en ningún tipo de apoyo o ayuda gubernamental porque es de 18 a 28 años. Entonces, es cuando tú ves y dices, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cuál es el tipo de apoyo que se le puede dar a esta persona si no entra en un proyecto de madres solteras, no entra en un proyecto de crédito a la palabra de mujer o crédito a la palabra o algún tipo de apoyo o respaldo social? No lo tiene. Entonces, las carencias realmente son muchísimas. Estamos acostumbrados a vivir entre muchas pantallas. Yo siento que eso es el principal error, no solamente en mi distrito, sino como sociedad en general. Sí, esto que dices es muy importante, que no se tome en cuenta y bajo esta explicación que me estás dando y tú, como bien lo dijiste al principio, tú representas a un gremio, ¿no? Al gremio de las personas trabajadoras y que se tratan de ganarse y se ganan el pan día a día. Y yo te haría la siguiente pregunta. Yo sé que tú ya dijiste que el gremio en el que perteneces no es totalmente ambulante, no pagan sus impuestos, etcétera, que también hay ambulantes que pagan sus impuestos. ¿Cómo mediar eso con los locatarios, con los empresarios? Porque como tú sabes, lo sabes muy bien, acá hay mucha disputa, ¿no? Que unos no quieren que trabajen, que otros está mucho la discriminación. Cuál es tu propuesta que tú darías para poder mediar? Porque los dos bandos, por así decirlo, los dos grupos merecen comer, ¿no? Merecen trabajar. Entonces, ¿tú qué harías o qué propondrías para poder mediar esta situación? Mira, principalmente yo creo que viene siendo el orden y el respeto, porque, por ejemplo, si tú pagas 10,000 pesos por estar en un local y llega una persona que paga 50 pesos, se pone en la entrada de tu local y no te deja trabajar, creo que existe una verdadera injusticia, ¿no? Y creo que se debe de ser una persona razonable y coherente. Y como bien lo dices, todos merecemos trabajar, pero dudo mucho que a la persona que paga un local le regalen el dinero. Entonces, si tiene esas dificultades para trabajar, pues es un poquito complejo. Y además debemos recordar que no podemos sobrepasar los derechos de otra persona, ¿no? Porque cuando empieza el derecho de otra persona, pues terminan los míos, o al menos debo ser respetada, debo de respetar el derecho de la otra persona. En este punto es muy complejo. La verdad es que se ha desatado al grado de ya ser completamente, por decirlo así, como mafias para trabajar. Nosotros lo vimos que en la pandemia, pues realmente el ambulantaje no paró y ahorita los dueños del centro, pues son los ambulantes, ¿no? El aspecto aquí no es que sean ellos o que trabajen o no trabajen, sino el aspecto es que creo que a veces han dejado de respetar
a las personas, no solamente a los comerciantes establecidos, sino a las personas en general, ¿no? Y te lo voy a comentar porque yo tengo amigos que tienen discapacidades como es discapacidad visual o de movilidad. Y ahorita en el centro, si ellos quieren andar con la silla de ruedas, no pueden porque no hay espacio para que ellos vayan arriba de la banqueta. Entonces, imagínate que una persona en silla de ruedas tenga que ir en medio de la 10 Oriente o sobre 5 de Mayo. O sea, es un poquito complejo. Yo creo que sí tendría que existir un poco de apertura de conciencia de este grupo que viene siendo el ambulantaje para también ellos aportar un poquito a nuestra sociedad, a nuestra mejora social, ¿no? Ya no se les dice que no deben de trabajar, no se les impide trabajar, sino que simplemente pues también ellos tomen parte de esta conciencia, ¿no? Porque pues todos, no, nadie está exento de un accidente, todos a lo mejor tienen de alguna forma, eh, conocen a alguien o algún familiar o algún conocido que tiene, pues no sé, problemas de movilidad o problemas de discapacidad visual o que no pueden ellos, pues andar libremente como nosotros sobre las calles y esquivar, pues bajarse un puesto ambulante y volverse a subir a la banqueta, ¿no? Entonces yo creo que sí hay faltaría un poquito de respeto, ¿no? Para que ambas partes puedan trabajar. O sea, nadie está exento del trabajo. Todos tenemos el derecho a trabajar, siempre y cuando sea un trabajo digno y que no afecte a otras personas. Todos tenemos el derecho de trabajar. Entonces, pues sí, básicamente ahí yo considero que sí tendría que existir un poquito de respeto, pero en su momento, pues también no me quiero meter un tanto, pero lo voy a hacer, porque al final de cuentas yo creo que ya lo vimos en esta legislatura. O sea, al final, si lo vemos desde nuestro grupo que conocimos en filosofía, en ciencias y humanidades, eh, por ejemplo, no sé si recuerdas que muchos amigos trabajaban como artistas independientes. Sí, sí. Entonces, dentro de estos proyectos, ahora, pues sí, básicamente te viene este detalle de que cuando ellos quieren trabajar, ¿sí se ve la cámara? No. Sí, sí. Cuando ellos quieren trabajar, se les dice que no pueden, ¿no? Pero sin embargo, un ambulante sí puede trabajar todos los días de la semana sin ningún tipo de problema. Entonces, en ese detalle, sí es como te comento, hay que tener un poquito de respeto hacia las otras personas. Hay que ver y platicar con los líderes de las organizaciones, porque solamente siendo conscientes es como se puede trabajar en conjunto y de la mano en beneficio tanto del ambulantaje como de los establecidos como de los semifijos, ¿no? Ah, sí, con esto que estás diciendo, de hecho lo dijiste al final y te lo iba, de hecho te lo iba a preguntar, pero ahora aún así te lo voy a preguntar. El diálogo, ¿cómo piensas el respeto? Y lo dices muy bien, hace falta respeto, hace falta hacer una reflexión, pero el respeto también comienza con el diálogo. ¿Cómo estás tú preparada para dialogar? Porque independientemente de que hay que ser muy honesto, ¿no? Independientemente de que cada uno de nosotros tenga las mejores intenciones para mejorar nuestra sociedad, hay grupos o hay personas que ese diálogo te lo van a fastidiar. ¿Cómo lograr eso? O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Vas a dialogar con los locatarios, con las personas, ambulantes? ¿Cómo piensas hacer crecer este respeto, este diálogo? Mira, para empezar, yo creo que dialogando tendrías que atender a sus necesidades y por ende obtener las propuestas, ¿no? Porque tú no le puedes decir, oye, no puedes trabajar, porque te va a decir cómo voy a comer o de dónde voy a tener el sustento, ¿no? Pero si tú le propones, oye, puedes trabajar de esta forma y vas a obtener, por ejemplo, una seguridad de que vas a trabajar y en dado caso de que no, pues a lo mejor podemos ver la posibilidad de incentivar el crecimiento económico de tu negocio, pues se prestaría un poco el diálogo. Yo creo que aquí el punto sería no cerrarse, porque hay que ver que nuestra sociedad, Puebla capital, en cuestiones de economía,
al igual que en la cuestión social y de vivienda, estamos muy revueltos, o sea, tenemos tanto sectores económicos muy bajos como también tenemos zonas residenciales. Y de igual manera, o sea, tenemos tanto el ambulantaje o la persona que vende cacao o la persona que anda caminando vendiendo, no sé, peines o bolis o chicles o dulces, como la persona que paga hasta 80,000 pesos por un local, ¿no? Entonces yo considero que en esta parte tendríamos que sí, justamente buscar políticas que apoyen a ambos sectores, o sea, tanto al establecido como al no establecido, o también al semifijo, semiformal o semi-informal, ¿no? Pero sí, con atendiendo a sus necesidades y en base a esas necesidades tú proponer, ¿no? ¿Cuáles serían los resultados o qué podría ser beneficioso? Pues al Y, final de cuentas, no sé si recuerdas que comentaban, ¿no? Que en esta cuestión del trabajo y del capitalismo, pues también nosotros vendríamos siendo capital humano. Entonces, hay que ver soluciones para justamente cómo mejorar nuestras inquietudes como capital humano también. ok, te iba a decir ahorita que dices esto de capital humano, ¿cuáles son las principales propuestas de tu programa? Que yo me imagino que has de tener ya un programa sobre las inquietudes inmediatas que ya has recibido sobre las personas. Sí, no sé si nos las podrías compartir como para poderlas Y conocer un poco más. fíjate que mis principales propuestas y la que más me ha llamado la atención es justamente esto. Lo primero vendría siendo el apoyo para incentivar y reactivar la economía. ¿Por qué? Porque ahorita la pandemia no solamente fue una pandemia de salud, fue una pandemia económica, fue una pandemia de seguridad, o sea, no, o sea, completamente vino a voltear el mundo, ¿no? Entonces, en la primera instancia sí es incentivar y reactivar la cuestión económica sin importar el giro económico, el gremio en el que estés trabajando y sin tantas cuestiones burocráticas porque, por ejemplo, en esta parte los nuevos empresarios o los nuevos inversores o las personas que quieren proponer un negocio, muchos no pueden porque los trámites burocráticos no te lo permiten. O sea, porque en automático cuando tú dices, voy a poner, no lo sé, un negocio de venta de alimentos, el gobierno te dice, ¿sabes qué? Vas a fracasar y no te voy a dar el dinero porque no es viable tu proyecto y entonces dices, o sea, ni siquiera me dejan intentarlo, ¿no? Entonces, esa es una de las principales propuestas. La segunda vendría siendo justamente esto, el apoyo a todos los sectores en cuestión de que tengan una vida digna, un derecho a la vivienda, derecho a la salud y sobre todo, pues tratar de tener una pensión, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta cuestión de lo que te comentaba, como trabajadores independientes, de nada te sirve que trabajes una vida si no puedes adquirir una casa de Infonavit y te la vas a pasar rentando toda tu vida por el simple hecho de no estar dentro de un patronato. Entonces, ¿acaso el vendedor de dulces o el albañil o la señora que vende comida no tiene derecho a tener un techo digno por el simple hecho de no estar empadronada? Yo creo que eso no se me hace justo. Otra de las cosas es esta cuestión de que las personas, si no tienen IMSS o si no tienen Fobiste o si no tienen algún otro tipo de clínica, llegan al hospital, no hay medicamentos, no hay atención médica, no hay utensilios y tan solo por la consulta ya te están cobrando 300, 400 pesos. Entonces, pues vuelves a lo mismo. Lo que trabajas para comer una semana lo estás pagando porque no tienes el derecho a la salud en una forma gratuita. Aunque pagues impuestos, aunque pagues luz, aunque estés trabajando, no existe esa igualdad de derechos, ¿no? Y las pensiones, por ejemplo, ahorita los programas de pensiones de 65 y 68 años y más, vuelvo a lo mismo. Las personas que trabajan bajo la lluvia, que se llegan a enfermar, que a lo mejor eh, llegan a tener algún tipo de enfermedad por el mismo trabajo
dejan de trabajar antes de los 60. ¿Qué pueden hacer en ese lapso? O sea, ¿quién los apoya? ¿Quién los ayuda? Si ya no pueden obtener un trabajo. Tú sabes muy bien que si nosotros como jóvenes se nos dificulta a veces encontrar un empleo medianamente bien remunerado, una persona de esa edad con familia, con deudas o a veces con esta cuestión de tener que pagar renta, tener que aportar a su casa, tener que pagar luz, eh, pues imagínate toda esa pesadez que tiene encima, ¿no? Y esperar a ver si llega vivo a los 65 o a los 68, pues digo, o sea, son cosas que sí se deben de cambiar, son cosas que realmente yo, como lo he dicho, si no me quedo yo, si no llego a obtener la candidatura, yo creo que sí es justo exigirle a las personas que van a quedar como nuestros legisladores, no solamente verlos en épocas de elecciones, sino verlos trabajando, porque para eso están ahí, porque se supone que son nuestra representación y son nuestra voz y son los que deben de ver que las condiciones de vida sean las mejores para nosotros como sociedad, ¿no? Y con respecto a esto que dices de los representantes y sobre la voz, si tú llegaras a ser elegida diputada, ¿cómo tendrías esa accesibilidad para que cualquier persona pudiera contigo y te comunicara la inquietud de cualquier, de alguna comunidad, colonia o de un grupo social, o cómo lo estás manejando eso? Pues de hecho yo lo estoy manejando muy directamente, en una forma muy personal, porque tú sabes bien que cuando tú llegas a estos puntos, hay muchas personas que tanto pueden ser buenas sus intenciones como no. Y te voy a ser muy franca, muy sincera, me he encontrado con muchas personas que se dicen ser líderes, que se quedan con los apoyos, que se quedan con la información a medias, ¿no? Entonces, yo creo que la forma más concreta para mejorar y para hacer las cosas es hacerlo directamente. Si llegan y te buscan, pues abrirle las puertas, ¿no? Porque al final de cuentas, de nada serviría ser un legislador si no vas a escuchar a tu gente. Porque gracias, como te comentaba yo voy a, por mayoría de votos, pues si voy a estar en ese lugar es porque voy a trabajar por la gente que me está depositando la confianza. Entonces, no tendría el sentido que yo les diera la espalda cuando fueran a buscarme, porque entonces no tendría sentido alguno que yo estuviera siendo legisladora. Para eso, pues mejor me quedo, no sé, haciendo otras cosas y no tratando de ayudar a la gente, ¿no? Porque pues ese también vendría siendo un sentido muy, muy provechoso, ¿no? Y vendría siendo una traición muy grande. Entonces, yo creo que yo, hablando en mi forma personal, es que sí, de yo estar ahí, pues sí sería un diálogo muy directo, sería trabajar codo a codo con la gente, de entender, si ya entiendo sus necesidades, entenderlas aún más y tratar de darle solución, porque a lo mejor 3 años son muy poco, pero puede ser el comienzo, o sea, realmente puede ser el comienzo para hacer una política diferente. Y con respecto a eso que estás diciendo, ¿estás ocupando redes sociales o cómo haces el contacto, ¿no? Porque yo me imagino que va a ser muy difícil, ocupa redes sociales, ahorita que está de moda el WhatsApp, que te manden un WhatsApp, o cómo le haces, qué redes ocupas o cómo te pueden contactar. Sí, mira, tengo una página en Facebook que se llama Gaby Aguilar y igual en Facebook me pueden encontrar como Gabriela Aguilar Hernández. Mi correo es gabrielaguilarhernández10 @gmail.com y el teléfono es 22 23 30 54 94. Ok, Gaby, pues muchas gracias, te agradezco tu tiempo. Como lo dijiste, por diferentes circunstancias no habíamos podido hacer esta entrevista, pero me da gusto y espero que te vaya bien. Y yo sé que si llegas a hacer algo, pues que vas a trabajar porque sé que vienes como muchos de nosotros de abajo. Así es que te deseo lo mejor y gracias por tu tiempo. No, yo te agradezco mucho el tiempo, el espacio y la oportunidad
porque al final de cuentas, pues no es que vengamos de abajo, sino que simplemente somos los que movemos la sociedad y a veces nos achicamos ante eso, ¿no? Pero es el momento de que nosotros tomemos las batutas y digamos, adiós política basura, adiós promesas, adiós decirles que sí solamente en épocas electorales. Es momento de trabajar nosotros, tanto tú como los grupos que hemos estado dentro de las problemáticas de Latinoamérica, pues entendemos, ¿no? Sabemos que no solamente es en Puebla, sino América Latina engloba problemas de nuestra misma índole, ¿no? Entonces yo creo que debemos de dejar a un lado esta política que, como dicen, que la democracia, las personas que trabajamos tenemos al contrario la democracia, ¿no? Porque al final de cuentas trabajamos y trabajamos y trabajamos y la democracia no nos hace buenos resultados, ¿no? Porque siempre estamos esperanzados a que alguien llegue y mejore nuestras oportunidades de vida, pero pues es muy difícil si esa persona no está en nuestra misma sintonía, si no entiende las carencias sociales y sobre todo si no tiene esa sensibilidad y empatía hacia los demás, ¿no? Pues muchas gracias, Gaby. Nos estamos viendo. Cuídate mucho, te mando un abrazo, un besote. Y yo también te quiero mucho, te quiero ver triunfar. Gracias. Votas este 6 de junio, ¿eh? Sí.